Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a dar inicio con la lectura de la autorización de la grabación que ya dio inicio hace un momento. Entonces, teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Muy bien, chicos, entonces atendiendo a esto y a los acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión. Recordemos que debemos mantener nuestros micrófonos cerrados mientras hacemos socialización. Solamente abrirlos si hay algún tipo de participación, si quiere hacer algún comentario o pregunta. Igualmente, pedir palabra con la levantadita de mano o puedes escribir todo lo que ustedes quieran en el chat. Tendremos un espacio para leer las preguntas. Trabajaremos y seguimos hablando un poco sobre la habilidad de crear textos publicitarios. Esto es una experiencia y se hace necesario para todo tipo de publicación y en todos los medios. Se necesita la parte del texto publicitario. Entonces hoy vamos a tener una agenda dada en dudas, preguntas e inquietudes de la semana anterior, textos publicitarios. Vamos a hablar un poco qué es el copywriter o redactor publicitario, cómo serlo, tipos de redacción, herramientas fundamentales que ayudan al redactor y vamos a hablar de la evidencia que vamos a trabajar esta semana, que dio inicio el día de ayer. Listo, entonces, dudas e inquietudes, preguntas, los escucho. Bueno, parece que no tenemos dudas, entonces vamos a continuar. Temática de hoy empezamos con los textos publicitarios. El copywriter. ¿Qué es el copywriter? Es ese profesional que se alinea y se encarga de encantar, convencer y persuadir a través de la escritura. Sus palabras son un atenuante para poder tomar una decisión. Son un gancho, son una herramienta eficaz para convencer a nuestro público en adquirir, conocer, buscar, ser nuestro producto o servicio. Muy bien, entonces, ¿qué diferencia debemos tener en cuenta y qué conceptos debemos empezar a entender en este momento? Hay un redactor de contenido, un redactor de usabilidad y un redactor publicitario. Cada uno de ellos tienen una diferencia y obviamente está el de persuasión de marketing. El redactor de contenido es aquel que se enfoca en las técnicas de SEO, es decir, todo lo que tiene que ver con el mercadeo y el marketing digital y las estrategias textuales con las cuales vamos a llegar a el público. Tenemos al redactor de usabilidad o de UX, que es el que hace el texto más sencillo y comprensible para que una persona dé clic en donde la tiene que dar en una página web. Tenemos también el redactor publicitario, que es el que necesita generar esos textos, esos copies, para poder convencer a través de una campaña, establecer un mensaje para que sea el concepto fundamental de una campaña publicitaria. Entonces, este redactor publicitario, que es nuestro papel que vamos a aprender a entender y a tratar de discernir para poder saber si eso nos va, nos gusta o no.
Dime, Carmen, cuéntame. Ok, creo que se te abrió el micrófono un momento. Vale. Eh, Tiene entonces que entender y aceptar unos conceptos fundamentales y unas cosas básicas que nos van a permitir alinear esos resultados. Lo primero, y que siempre hemos venido hablando en todas las estrategias que nosotros tenemos, entender al público. ¿A quién queremos llegar? ¿Quién es esa audiencia final? ¿Cuál es ese target group? Es fundamental para poder conocer cómo alineamos nuestro texto a lo que vamos a proyectar. Adaptar el mensaje al medio. Recuerden que si no tenemos en cuenta los diferentes medios en los cuales vamos a pautar desde nuestra campaña, nunca vamos a poder llegar de una manera acorde. No podemos escribir de la misma manera en Facebook, en Instagram, ni en un correo electrónico. Entonces, debe haber la alineación del texto para cada uno de los medios. Claridad del mensaje, claro, conciso, certero, llamado a la acción. Es importante dar a conocer al público qué es en realidad lo que se quiere que él haga. ¿Cuál es esa call to action? Y cuál es el tono de voz, es decir, según la personalidad de la marca, qué, cómo, dónde vamos a escribir y a comunicar. Entonces, todo eso se hace fundamental. El concepto va más allá de lo que nosotros podemos comunicar y aquí textualmente vamos a entender el concepto. No sé por qué ahora PowerPoint no me deja reproducir los videos, entonces lo paso al explorador de internet para que podamos evidenciar el video que les quería mostrar. Esta es una campaña bajo un copy estratégico de Apple premiado que vamos a conocer y entender. Paradójicamente no tiene textos, pero el concepto generado es lo que marca la importancia de la escritura. Y la campaña está basada en bienvenida a casa o buen regreso a casa. Los conceptos y la parte del concepto creativo es fundamental para el desarrollo de cualquier campaña. Aquí traemos este ejemplo que se hace indispensable para poder entender muchos de los elementos, y perdón que por acá se me pasó al siguiente video, que sí o sí son necesarios para la creación. Textos cortos, textos largos, textos sencillos, pero que sean capaces de comunicar y de permitir que el creativo pueda crear en realidad, valga la redundancia, un concepto visual acorde al textual. ¿Cómo podemos ser nosotros redactores? ¿Qué debemos tener como cualidades? ¿Qué conceptos? ¿Qué es lo que debemos conocer? ¿Cuáles son esas habilidades que debemos desarrollar? Siempre necesitamos tener fundamentos, siempre necesitamos tener acción para poder ser un buen redactor. Pero más allá de esos conceptos y de esas acciones, debemos tener en claridad qué hace un redactor, qué es su estructura y cuál es su concepto fundamental y cómo podemos proyectarlo hacia donde nosotros vamos a ejercer una profesión. Entonces, entendamos y comprendamos todo lo que es necesario sobre el copywriter creativo. Ojo a esto, creativo, ¿vale? No sé si están escuchando, creo que no. Denme un segundo. En este video te voy a explicar qué es y qué hace un copywriter y no confundir con copyright, que copyright es simplemente derechos de autor. Es aquella persona que normalmente trabaja en una agencia de publicidad o marketing y que se dedica exclusivamente a escribir textos y mensajes para un público objetivo específico para comunicar correctamente una idea creativa y por lo tanto generar más ventas.
En los primeros días de la publicidad impresa o la prensa escrita, la palabra copy se refería simplemente a cualquier texto que debía ser impreso o reproducido. Por lo tanto, es una copia constante. Y no confundir con un community manager, el cual está exclusivamente para escribir mensajes en las redes sociales y llevarle estas redes sociales a un cliente específico. Uno de los principales roles de un copywriter o copy es crear mensajes impactantes, ya sean publicidad impresa, publicidad online, redes sociales, spots de TV, radio, etc. Por lo tanto, un copy tiene que escribir mensajes atractivos y efectivos. También tiene que conocer a su público objetivo para poder llegarle a la gente adecuada. Y esto significa conocer sus intereses, sus problemas o qué los motiva a tomar ciertas acciones. Y no solo eso, sino que también el copy va a trabajar con otros talentos para cuidar a la idea creativa y, por supuesto, ayudar un poco al director de arte a supervisar que el concepto creativo vaya por buen camino. Otro rol muy importante del copywriter es crear ideas, pensar mucho, darle a esa cabeza constantemente para generar ideas poderosas. Bienvenidos a mi canal, yo soy Hans, soy director de arte y diseñador gráfico. Normalmente un copy tiene que escribir los textos y estos textos en publicidad se le llaman también copy. Se pueden dividir en títulos, que es el mensaje principal, el cuerpo del texto o body copy, lo cual explica un poquito mejor el mensaje de la publicidad, por ejemplo, explicar algún servicio, algún beneficio, contar una historia o simplemente persuadir al lector. También se va a encargar de escribir los CTAs, que son Call to Actions, o sea, llamadas a la acción. Y esos son simplemente frases o palabras que invitan al lector a hacer una acción en particular, o simplemente persuadir al lector para que compre, para que se suscriba, para que asista o cualquier otra cosa. De todos modos, más adelante en el video me gustaría enseñarte algunos ejemplos de copywriting súper creativos. ¿Dónde puedes estudiar copywriting? Normalmente es en un curso o en un máster creativo, pero si tú quieres tener realmente una muy buena base antes de empezar con un curso o con un máster, tendrías que estudiar comunicación o periodismo. También pudieses estudiar cosas afines como literatura o lengua. Y obviamente también puedes estudiar publicidad y marketing. Pero lo realmente importante es que no cometas errores ortográficos, que sepas lo que estás escribiendo, que comuniques bien y que seas bastante creativo o creativa a la hora de generar esos mensajes, textos o guiones. Pero ten en cuenta que estos son simplemente recomendaciones, ya que yo mismo he conocido copywriters que simplemente estudiaron derecho y no torcido. Y por supuesto también tenemos lo que es el guión, en el cual habría que especificar qué persona dice qué, en qué momento, si hay momentos de silencio, si hay una música específica, si hay una voz en off, si hay algún efecto de sonido. Y obviamente el copywriter le puede transmitir una idea visual al director de arte para apoyarlo, para ayudarlo o para inspirarlo, sea mediante referencias, dibujitos o algún texto que explique bien lo que ese copywriter tiene en la cabeza de cómo debería ser ese arte, esa publicidad o esa creatividad. El proceso creativo de un copywriter es más o menos parecido al de un director de arte, donde se empieza con un brief. Y te voy a dejar un videito por aquí arriba para que veas lo valioso e importante que es un brief. Pero básicamente es un documento corto que resume las cosas más importantes acerca de un proyecto. Presupuesto, público objetivo, metas, lo que se quiere comunicar, cómo se quiere comunicar. Luego viene la parte de investigación, donde el copywriter se va a inspirar mediante la búsqueda de referencias, de ideas, leyendo textos, leyendo publicidades, leyendo guiones, revisar qué está haciendo la competencia, qué es lo que le gusta al público objetivo. Así que básicamente es una recopilación de datos. Más adelante en el video te voy a dar un super dato para que lo tengas en cuenta si eres copywriter. Luego con todo eso viene el brainstorming y conceptualización, en donde te vas a sentar tú solo o en grupo con tu equipo para generar ideas. Entonces ahí se debate cuál es la mejor, cuál es la peor, si hay alguna que gusta, cómo se puede mejorar y ese tipo de cosas. Y después se la presentas a tu jefe, que normalmente es un director creativo. Luego viene ya la redacción de esos mensajes, ya sea guión o un mailing. Luego viene la revisión normal, que te manden cambios, ajusta aquí, cambia allá, cambia esta palabra, cambia esta frase. Luego se le va a presentar al cliente esa idea, ese texto y ese mensaje, con la ayuda obviamente del director de arte, que previamente ya habrá hecho algún boceto mediante dibujos, mediante inteligencia artificial o cualquier cosa para que el cliente lo vea, dé su feedback, y si hay que modificar algo se modifica, y ya una vez modificado el cliente lo aprueba. And it's tantalizingly incomplete. What's missing? One thing. Perdón por los comerciales. Pass the Heinz. You mean the Heinz ketchup? It's Heinz. It only means one thing. Finalmente se hace la producción visual de esa publicidad, ya sea un spot de TV, ya sea un estudio fotográfico, con un ilustrador o con un artista en 3D, etc. Y finalmente se publica. Y como en la dirección de arte hay copywriter junior,
copywriter intermedio o middleweight y copywriter senior. Básicamente, el dato importante que te tengo que decir es que el mensaje que escriba un copywriter tiene que complementar la imagen que haga el director de arte. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tú estás haciendo una publicidad para, no sé, una bebida y esta bebida está retocada para que en un escenario sea súper gigante y el mensaje tú pones la bebida más grande. Eso es como súper básico. Ya la persona que está viendo la publicidad ve que la bebida es grande. Entonces no hace falta que describas la imagen con texto. Por lo tanto, tiene que complementarse. Tiene que cerrar la idea. Ahora vamos a ver unos ejemplos de copywriting súper creativos. Aquí vemos una publicidad de IKEA y dice, orgullosamente los mejores segundos. Y te pone el nombre y el precio de un producto de IKEA, en este caso una cuna. Entonces vemos la imagen de una madre con su hijo durmiendo sobre su pecho. Entonces ya con el copy, orgullosamente los segundos mejores, IKEA les está comunicando a las madres que ellas son las primeras y que los productos de IKEA son secundarios. Entonces es una comunicación muy fuerte, especialmente si se comunica en el Día de las Madres. Que yo honestamente no sé cuándo se publicó esto, pero el mensaje es muy poderoso y complementa a la imagen. Y tú terminas de entender esta campaña publicitaria cuando lees el nombre rarísimo que ellos les ponen a sus productos y ves el precio. Y ahí es cuando tú dices, ¡ah! ¡Claro! La madre es la primera y la cuna de IKEA es la segunda. En esta campaña vamos a ver donde el copy es, Ana tiene depresión. Y vemos una mujer en primer plano que está seria, que puede estar deprimida, que está comiendo ensalada y tú dices, bueno, obviamente, ¿cómo no va a estar deprimida si la pobre se pidió una ensalada? Pero en el fondo vemos a una señora que está completamente feliz hartándose una pizza y dice, este es Ana. Entonces ahí tú ves que la mujer que parecía deprimida comiéndose su ensalada no estaba deprimida. Ella capaz está pensando en las cosas que tiene que hacer en el día y punto. Y la otra que aparenta felicidad tiene realmente depresión. El body copy o cuerpo de texto es lo que dice justo aquí abajito. La depresión no es tan obvia como parece. Y te pone el call to action o llamada a la atención que dice descubre más aquí y te pone en la página web. Y por supuesto cierra con el logo. Y esta publicidad tiene más de copy que de arte, ya que el arte es simplemente una niña preocupada con su hamburguesa de Burger King. Y el copy dice, si las cigüeñas se extinguieran, nos quedaríamos sin bebés. ¿De dónde salen los hijos de las cigüeñas? Mi papá compró polvo para bebés, que viene siendo como talco. ¿Por qué mi mamá llama a mi papá bebé? Hay algunos bebés que son adultos. ¿Es el Whopper Junior el bebé de la Whopper? Realmente esto está hecho en base a plantas. Esto cuenta como vegetal. Y vemos donde justo abajo está el body copy. Y dice, 0% carne, 100% confuso, nueva Whopper Junior en base a plantas. Entonces aquí estás viendo donde hay un trabajo de copy, donde se elabora toda una historia en base a dudas y preguntas, ya que una hamburguesa vegana no tiene ningún tipo de sentido. Y los niños, como son curiosos y se empiezan a hacer un montón de preguntas, pues agarraron eso como idea principal y construyeron esta historia. Y bueno, mis pequeñas criaturas, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido. Y si quieres saber qué hace un director de arte, o sea, la dupla del copywriter, no te puedes perder este. Bueno, muy bien. Entonces, vamos bien en conceptos y en lo que es importante conocer, a ver, dentro de este redactor publicitario. Características que debemos resaltar y que debemos rescatar de todo lo que hemos escuchado. Cosas que debemos identificar y como conservar y estudiar y ahondar en nosotros para poder ser unos buenos redactores o unos buenos copywriters es la creatividad. Sí o sí necesitamos creatividad, una forma de ver y de entender y de crear concepto o solución diferente a cosas normales. Ser adaptable. Adaptable no solamente a lo que uno quiere, sino a lo que los demás quieren, a lo que el cliente quiere y a lo que el producto necesita. Tener una buena competencia en la habilidad para escribir, pues ahí sí necesitamos tener conocimientos gramaticales, un buen vocabulario, narración, para pues poder escribir y poder hacer un buen juego de palabras. Debemos aprender a persuadir a través del lenguaje para poder generar una acción. Habilidades para investigar es supremamente importante. Ya vieron que es necesario conocer y entender y partir de un concepto y de una investigación para generar un buen texto y de allí generar una buena empatía. Todo esto fundamental para que sí o sí
nosotros podamos crear un impacto real que sea entendible y muy importante para la marca. Tips de redacción. Nadie está dentro de este mundo de la nada. Debemos aprender, debemos leer, debemos estudiar. Y aquí les voy a contar algunas cositas que son importantes para que ustedes puedan empezar a especializarse en un estilo, en una redacción y en una construcción en torno al copywriter. Tipos de redacción. Hay redacción publicitaria, que es un poco persuasiva y que va dirigida a campañas publicitarias. Tenemos la de marketing de contenidos, que es ya un poco más pensada en los intereses de la gente, en la participación, en compartir. La redacción del SEO, que es aquel que sí o sí nos va a ayudar a optimizar esas estrategias y dar una visibilización a lo que nosotros estamos pautando. La redacción B2C, que ustedes saben que es directa para el consumidor, en donde debemos tener una interacción importante con el cliente. Vamos a tener una redacción para redes sociales, que ya es un poco más fresca, más moderna, más sin formato. Y tenemos la de usabilidad UX y UI, que nos va a formar una generación de ser intuitivos al momento de interactuar con la red. Páginas, blog, entre otros elementos. El redactor técnico, que es el que va a hacer las usabilidades o las guías de usuario, donde ahí también podemos tener participación. Y la de redactor B2B, que es importante pues para tener unos buenos contactos de negocio a negocio, que es donde nosotros podemos tener aliados, ¿no? Crear y generar a otras empresas. Entonces, hay muchísimas opciones de alineación hacia la redacción y si me gusta escribir, esto lo podemos contener y tener para poder estructurar de una manera más clara la parte escrita. ¿Qué debe tener un texto, un anuncio y qué debemos usar para la redacción publicitaria? Entonces, es allí donde debemos tener un titular, un subtítulo, que sean cosas que llamen la atención, es decir, un CTA, un llamado, un visual, un textual, que lleve al lector a que haga algo, a que tenga una dirección o una acción deseada. Dominar un lenguaje persuasivo, ya lo hemos dicho, palabras que tengan poder. Hay ese call to action que habíamos mirado y que es importante tener en cuenta, nos da como ese impulso para lograr lo que nosotros queremos. Y obviamente es importante tener en cuenta las técnicas de narración, las historias, la manera descriptiva, la manera persuasiva e intuitiva que podemos llevar al consumidor a lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro producto o servicio. ¿Qué herramientas tenemos para poder ayudarnos? Es importante que el redactor tenga un cuidado mínimo en los detalles. No, máximo en lo mínimo, es decir, cuidado en los detalles. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una gran responsabilidad y debemos tener una responsabilidad bien dada. Aquí yo les voy a compartir unas ayudas que para mí son bien valoradas, e importantes para que ustedes puedan llegar a ser ese profesional especializado en la escritura persuasiva, que es necesario y que es único dentro del área. Entonces, vamos a ir conociendo. La primera herramienta es Grammarly, perdón. Aquí podemos revisar toda la parte de gramática, toda la parte que nosotros tenemos para poder mejorar la escritura como tal. Ya les voy a compartir los enlaces, ustedes saben, y ya les voy a mostrar las páginas. Sino que como para no ir tanto de aquí a allá, no las iba a hacer una a una, pero ya. Voy a ir copiando acá en el chat las páginas para que alguien, si puede, me ayude a compartirlas en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp.
Muy bien, entonces piensa en grande y nos encargaremos de los detalles aquí y ya va a ayudar a escribir, va a ayudar a mejorar la gramática, a revisar la gramática, tener mejor resultado y consejos necesarios para una buena redacción. Otra página es súper importante y ustedes me van a decir, qué ñoño. No, no es que sea que ñoño, es que es importante que nosotros tengamos clara la necesidad de tener un buen vocabulario. Entonces, de allí vamos a tener un buen diccionario de sinónimos y antónimos que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en la parte de los sinónimos, que es donde más vamos a necesitar usar palabras que sean entendibles, y adicional a ello vamos a necesitar un diccionario que nos guíe y nos lleve a conocer en realidad el uso correcto del español. Y qué mejor que el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es donde nosotros tenemos toda la forma correcta de uso de las palabras. Aquí no tenemos que inventar, a menos de que sea una estrategia publicitaria, una palabra reinventada. No tenemos por qué ir a maltratar nuestro idioma. Tenemos también acá una ayuda en donde nos va a ayudar a contar, cambiar, extender y manipular textos, porque en muchas partes, líneas, medios, necesitamos tener unas herramientas específicas. Invertir el texto, llevarlo de minúsculas a mayúsculas, eliminar líneas duplicadas, ordenar alfabéticamente, conocer análisis de texto, contadores de caracteres, por ejemplo, para X, muy importante, comparar textos con otros, corrector ortográfico. Aquí tenemos un resumen de muchísimas cosas que nosotros podemos hacer para generar mucho contenido y mucho texto muy bien establecido. Este invertexto, perdón, es una herramienta muy interesante que les recomiendo que exploren y miren para que sí o sí la usemos adecuadamente. Por ahí dicen, es que es como si lo hiciera la IA. No, nosotros generamos la idea, buscamos herramientas que nos ayuden a mejorar la escritura, a mejorar la redacción, y eso es que la IA se convierta en nuestro asistente personal, ¿vale? Aquí tenemos entonces también un compendio de herramientas de inspiración que nos van a ayudar a llevar un poco más allá nuestros pensamientos y nuestros escritos. Aquí podemos determinar y poder saber cómo de una manera creativa cómo se van haciendo los elementos y cómo podemos, esto no cargó completo. Bueno, inspiración que tenemos acá y que podemos como ir mirando. ¿Qué hay de nuevo? Reseñas, entre muchas otras cosas que nos van a ayudar, de portafolios. Yo creo que es el internet que no me está dejando cargar todo. Las imágenes no están cargando, entonces pues les recomiendo que le echen ustedes una miradita para que se puedan inspirar y puedan conocer mejor opciones. Igual, hay cosas que necesitamos comprender como biografías, autores, frases, temas, vocabulario específico ya para unas acciones y que vamos a hacer miren, ya cargó y ahora sí me fui para otra, si es que está lento. Entonces, les comparto esta página que se llama Pensador, en donde tenemos frases, poemas, mensajes, textos, muchas cosas que nos van a ayudar a inspirarnos, a conocer elementos que nos pueden formar conceptos y bases para la redacción publicitaria que nosotros tengamos para el desarrollo de las acciones. Todo esto va a tener también algo que es necesario y aquí volvemos a ingresar hacia la IA. Entonces, les voy a compartir algunas páginas que nos van a ayudar
igual en la presentación están, ya se las voy a mostrar, pero pues para no estar yendo y viniendo, les voy a ir mostrando acá en la web. SEO, escritura para SEO. Tenemos una página famosísima que sí o sí creo que ya se las había presentado y que esta parte de aquí de un asistente de escritura para SEO es fundamental. Recuerden instalar o habilitar a aquellas personas que no tienen de pronto las emergentes, la posibilidad de traducción del internet, de la página, entonces que lo hagan porque hay unas que vienen en inglés, otras están en español, para que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos un generador de ideas, de esquemas y de textos para SEOs y para blogs, que también pues obviamente va a ser muy importante y muy interesante de trabajar. Entonces aquí tenemos este contenido. Miren, por ejemplo, este está en inglés. Yo aquí siempre le tengo habilitado el traductor. Bueno, este no me lo habilitó. Para que podamos trabajar de una manera un poco más sencilla. Tenemos un asistente que tiene muchas herramientas en varios idiomas para generar contenidos. Pues, vuelvo y digo, ay. Bueno, está dentro del SEMrush, entonces ese nos lo vamos a empezar a investigar y a conocer de la primera página. Ah, bueno, ya cargó. Perdón. Entonces aquí, generador de contenido para, hay cosas que hay que son gratuitas, hay cosas que son de pago. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no todo es gratuito. Es importante revisar antes de meter el dedo en qué podemos trabajar y en qué no. También tenemos un generador de contenidos escritos artísticos que funciona para publicidad, que utiliza inteligencia artificial. Y obviamente pues tenemos la posibilidad de tener como un trial o de poder generar un demo, una prueba gratuita antes de poder como entrar mucho más allá. Entonces, todo esto nos va a ayudar a generar y a retribuir y a distribuir contenido. Y adicional tenemos la necesidad de que no haya plagio, ¿no? Entonces también verificadores antiplagio para los textos publicitarios, porque bueno, hay muchas herramientas para la parte estudiantil, pero no para la parte publicitaria, en donde sí o sí es importante que nosotros generemos este tipo de acciones. No sé si de pronto tengamos dudas y preguntas hasta este momento. Ok, más allá de lo que nosotros podemos hablar y establecer de las palabras son importantes y que van mucho más allá de la imagen, es importante entender que no es la extensión lo que marca, sino el impacto que da. Entonces vamos a ver unos ejemplos, dos ejemplitos de una campaña de 2 palabras. Y la primera creo que es la más conocida y la más famosa y no pasó, que es I'm back. Este concepto creativo fue generado cuando Jordan se retiró, pero volvió. Entonces, yo regreso, I'm back. 2 palabras que se volvieron poderosas generaron mercadeo, una cosa bárbara, porque adicional, más allá de que sean 2 palabras, pues es el regreso de un grande. Y eso hacía que se marcara como algo poderoso. Chicken Smile, Small, perdón, piensa pequeño. Fue uno de los anuncios más famosos, Volkswagen, cuando trajo su escarabajo, un carrito tan pequeño, y sí, toda la campaña, ese era su caballito de batalla. Piensa en pequeño. Bueno, chicos, ¿todo esto para qué? Para alinearnos a la actividad que se nos pide para esta semana.
Esta actividad requiere que se redacten textos publicitarios para las piezas gráficas de la campaña que ustedes ya tienen planeada. ¿Qué deben tener en cuenta? Que primero van a redactar un concepto creativo. Entonces, ese concepto creativo lo van a redactar y lo van a colocar antes de ir a redactar los textos que se piden. ¿Qué se pide? Se pide un cuerpo de texto, un body copy, que es como el contenido que va a ir acompañando una pieza o que va a ir apoyando la pieza. Un titular o un título, un subtítulo, pueden ser los dos, título, subtítulo. En un eslogan para la campaña, no para la empresa, para la campaña, y textos de apoyo para la pauta publicitaria. Es decir, body copy, el texto que va a ir en la pieza publicitaria. El titular que va en la pieza publicitaria. El eslogan de la campaña. Y el texto de apoyo, que es para la pauta publicitaria, es el que tú vas a poner, por ejemplo, allá en Instagram para poner la card que yo desarrollé. ¿Listo? Esta parte segunda que nos piden, no la vamos a hacer todavía. La voy a poner aquí en morado oscuro para que no la vean. Todavía no lo vamos a hacer porque la próxima sesión, no se preocupen, van a entregar solamente esta parte. Más adelante yo les voy a decir con qué actividad me van a subir esta parte de redacción que vamos a dejar acá, que voy a dejar aquí sin color, que son unos guiones que nos piden para las piezas audiovisuales y radiales. Entonces, no se preocupen que vamos a aprender a hacer guiones. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante. Solamente entregan el concepto creativo y la redacción de estos textos, ¿vale? Lineamientos de entrega. Van a entregar un documento de redacción de textos. Miren, chicos, no quiero ver trabajos en Word y vuelvo y se los digo. Se los devuelvo, no se los recibo. Por favor, expórtenme el documento a PDF. Extensión libre lo van a entregar en el espacio de textos publicitarios y la actividad inició el día de ayer, 17 de marzo, y va hasta el lunes festivo, 23 de marzo. Uy, de junio se me fue como 3 meses más de marzo. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Vale, Valeria. Ah, digo Valentina. Uy, le cambié el nombre. Dime, cuéntame. Buenas tardes, instructora y compañera. Instructora, una pregunta. En el concepto creativo se coloca, digamos que lo mismo de la evidencia pasada, o ahí tenemos que crear otro No, concepto el creativo. mismo, el mismo, el mismo, el Ah, mismo, el mismo que ya tenemos. ok, instructora, muchas gracias. Vale, ¿alguna otra duda? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer aquí un corte de comerciales. Ya para cerrar, les recuerdo el mensaje que les envié hace un ratito, en donde se les anunció que se dio la autorización para la apertura a la puesta al día. Esta puesta al día, entonces, es importante que la tengan en cuenta. Va a estar habilitada desde el 20, que es el día viernes, hasta el día lunes 6 de abril. Es decir, van a tener Semana Santa para que puedan ustedes trabajar. Estratégicamente, esto nos va a ayudar a que ustedes puedan como tomar un poquito de tiempo que de pronto no van a laborar para poder generar actividades. Entonces, por favor, tengan en cuenta que toda la fase va a estar abierta, la fase anterior va a estar abierta
de ese día de inicio 20 al día de finalización 6 para que ustedes puedan subir todas las actividades que no hayan entregado, actividades que tengan en D, es decir, por mejorar. Chicos, revisen. Miren, he tenido un poquito de dificultades porque no me está dejando o no les está dejando a ustedes ver las calificaciones. He tratado y bajado y cambiado la configuración. Espero que ya sea visible. Si no, por favor, me avisan porque le he hecho varias cosas. Algunos de ustedes me han escrito para decirme. Entonces yo voy y habilito, pero no, hay muchas que no se dejan. Entonces, sí o sí es necesario que por favor tengan en cuenta. Yo al 20 cuando se haga la apertura, les voy a volver a compartir el libro de calificaciones para que ustedes revisen. Miren, chicos, ustedes pueden entrar a la actividad, ya cuando esté abierta la plataforma, entran a la actividad, revisan, por ejemplo, los que tienen en D, qué dijo el instructor, cuáles son esos cambios necesarios. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que no se habilitan ni los cuestionarios ni los foros. Por configuración no se puede. Entonces, por favor, es importante que tengan en cuenta ese detalle. No sé si de pronto con respecto a eso tengamos alguna duda o pregunta. Vale, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que tomen esta oportunidad aquellos que la necesiten. Qué bueno que hay personas que no la necesitan, que pueden descansar. Y de verdad, chicos, recuerden, esta actividad va hasta el lunes festivo. Aprovechen y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Chao, chao.